iniciar la conferencia de Mervin, del doctor Mervin Pérez. Para mí es un gran gusto, colega biólogo, egresado de la facultad, y les voy a leer un poquito de su CV. El doctor Mervin Emanuel Pérez Pérez es guatemalteco. Actualmente trabaja para el Instituto Nacional de Bosques. Dentro de su experiencia está la ecología, biología reproductiva y dinámica poblacional de plantas tropicales. Y su interés radica en entender la dinámica poblacional de especies vegetales bajo alguna categoría de amenaza, evaluando su interacción con factores bióticos y abióticos para formular planes de manejo funcionales que faciliten la restauración, recuperación de las poblaciones, además de conservarlas y perpetuarlas en ambientes naturales y con alta incidencia antropogénica. Entonces, sin más, vamos a iniciar la plática. Mervin, bienvenido. El tiempo es tuyo. Pues muchas gracias. Gracias ahí por aceptar la invitación, la charla, y pues vamos a compartir, ¿no?, este momento con algunos datos que nosotros estamos tratando de recopilar para hacer un análisis sobre la restauración, ¿verdad? Sobre lo que se está haciendo a nivel de país y pues compartírselos, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante para pues que todos estemos en la misma sintonía sobre las técnicas que se están utilizando, sobre las especies que se están proponiendo para la restauración. Y antes de empezar, pues quería empezar con esta imagen, ¿no?, que esta es del Global Forest Watch, que es, digamos, son mapas interactivos, ¿no?, en donde se puede visualizar el cambio de cobertura en diferentes lugares del país, ¿verdad? Y entonces, como para ejemplificar nuestra condición, nuestra dinámica que hemos tenido a lo largo del tiempo, para poder visualizar toda la pérdida de cobertura vegetal que hemos tenido aproximadamente desde 2000, ¿verdad? Que es, digamos, el tiempo que tiene este mapa interactivo, ¿verdad? Desde 2001 aproximadamente al 2019. Y entonces todo lo que ven acá, el cambio en color de verde a rosita, ¿verdad? A rosa, significa toda esa pérdida de cobertura vegetal. Pues también los análisis recientes que han hecho, ¿verdad?, diferentes instituciones, incluyendo INAV y algunas universidades, pues también han hecho este análisis, ¿no?, de cambio de la cobertura vegetal a nivel de país. Pues se ha visto, digamos, una reducción en la tasa de deforestación, ¿verdad? Sin embargo, pues la pérdida de bosque se mantiene, ¿no? Y entonces hay una necesidad de recuperar todas estas áreas degradadas, no solo recuperarlas en función de cobertura, sino también en su dinámica, ¿no?, en su funcionalidad, ¿verdad?, en la diversidad de especies. Y pues entonces, pues Guatemala se une a iniciativas regionales como la 2020, Iniciativa 2020 o el Reto de BOM, ¿no?, que son estas iniciativas grandes en las que el objetivo principal es pues frenar la deforestación y tratar de recuperar las áreas degradadas a nivel en diferentes regiones, ¿no? Y entonces Guatemala pues se propone a restaurar alrededor de 1.3 millones de áreas deforestadas en el país. Ya hay algunos esfuerzos para identificar cuáles pueden ser esas áreas, ¿verdad?, como el mapa de áreas potenciales para restaurar, ¿verdad?, y algunos esfuerzos que se están haciendo, digamos, a nivel un poquito más local, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes tengan en mente todo ese cambio de cobertura vegetal, más de 1 millón de hectáreas creo que hemos perdido durante los últimos 20 años, ¿no? Y la mayor parte de este cambio pues está en la parte norte del país. Y para comenzar, digamos, para que tengan una idea ahí de ese mapa que les mostré, pues yo también, digamos, saqué la información en hectáreas, ¿no?, de las áreas que han sido deforestadas y todas estas áreas que han sido convertidas a algún tipo de actividad antrópica, ¿verdad?, como la agricultura o como los sistemas silviculturales, ¿verdad? Entonces, evaluando esas dos variables que vienen
prácticamente los datos de la Universidad de Maryland en de este mapa que les mostré, pues realmente los factores, digamos, que están bastante correlacionados a la pérdida de cobertura forestal a nivel de país, está relacionada a la agricultura pequeña y mediana escala, a la agricultura extensiva y a y a la silvicultura como tal, ¿verdad? Entonces la silvicultura, aunque pues, pretende mantener la cobertura boscosa, pues yo creo que también ha sido uno de los factores que ha sustituido, digamos, la vegetación natural, y eso lo vemos bastante, digamos, en la parte de bosque nuboso. Pues, bosque nuboso, aparte de que es un ecosistema vulnerable, pues está siendo sustituido, ¿verdad?, por plantaciones, ¿verdad? Se ha perdido mucho de la vegetación natural y ha sido sustituida, ¿no?, por plantaciones de pino principalmente, ¿verdad? Pero la agricultura, pues se sabe también que es un factor muy, uno de los que promueve, ¿no?, la pérdida de cobertura a nivel de país, ya sea esta pequeña o una escala mucho mayor, ¿verdad? Entonces hay otras variables como incendios forestales, pero digamos que estas tres son las que tuvieron la mayor relación. Y un artículo también de este año, del 2020, de la doctora Divine, que viene de Arizona, creo, si no estoy mal, la Universidad de Arizona. Ella hizo también un análisis del cambio de la cobertura vegetal en la parte norte del país. Y si se dan cuenta, pues coincide más o menos con el mapa interactivo que les mostré al inicio, ¿no? Que la gran parte de pérdida de cobertura pues se da en la parte norte. Y los parchos que ven acá en rojo, pues corresponde a la cobertura de bosque, ¿verdad? Y la parte que es un poquito más cremita, un poco más blanca, pues entonces corresponde a ese cambio de uso que ha habido de bosque natural o de bosque maduro a agricultura o potreros, ¿verdad? Algo interesante de este artículo es de que toda esta actividad antrópica que se está viendo en la parte norte del país corresponde, digamos, a actividades ilícitas como el narcotráfico, ¿verdad? Ella lo retoma como un factor muy importante, ¿no?, en la pérdida de la cobertura en esta región, y que las comunidades y las concesiones pues son las más resilientes a este cambio de uso en general, ¿no? Y entonces se cambia, digamos, de bosque natural a agricultura, ¿no?, que se disfraza como agricultura o que se disfraza como potreros, porque les facilita un mejor lavado de dinero, ¿verdad? Porque no hay una regulación en el movimiento ni compra de este producto en sí, ¿verdad? Entonces es algo que en términos del historial de la zona, para poder proponer algunas estrategias de restauración, pues hay que considerarlas. Esto es, digamos, en ambientes no costeros. En ambientes como mangles o ecosistemas de manglares, pues sabemos que hay mucho impacto también, ¿no?, que degrada no solo la cobertura, sino toda la funcionalidad del ecosistema. Mucho el cambio de uso de suelo para el aprovechamiento de los árboles de mangle para leña, o la sustitución por cultivos. Aquí está el arroz, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestro país está más relacionado a la caña de azúcar, a las plantaciones de hule, ¿verdad? Entonces también hay un desarrollo urbano en las costas que también están provocando esta pérdida de cobertura, y todo esto pues también genera contaminantes que van a estos ecosistemas y que prácticamente pues interfieren, ¿no?, en toda la función que ejerce el sistema de manglar. Se reducen todas todo este ecosistema, ¿no?, esta área en donde van a desovar muchas especies de peces, y que por lo tanto, si se reducen estas áreas, pues también hay menos recursos para la comunidad, ¿verdad? Y también pues se evita, ¿no?, o se disminuye esa capacidad de remover los gases de efecto invernadero a nivel del país, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que están influyendo en la pérdida de estos ecosistemas, y que al mismo tiempo pues están generando una disminución en los servicios ecosistémicos, ¿verdad? La protección contra la costa, la infiltración o la purificación del agua, turismo, pesca, ¿no?, regulación climática, y se pierde muchos servicios, ¿no?, por la remoción de todos estos contaminantes, perdón, por la reducción de esta cobertura
boscosa, ¿no? Y que realmente pues es importante que nosotros consideremos los escenarios futuros porque puede que sea un poquito peor, ¿verdad? Entonces hay que considerar todos estos escenarios para proponer acciones para recuperar la cobertura y para recuperar la funcionalidad si queremos seguir manteniendo los servicios que nos provee la naturaleza. Entonces, esto también hay que considerar que en la región hay algunos escenarios que nos dicen, ¿no? que la pérdida de cobertura va a ser un poco peor también o se va a reducir desde el 2026. Este es un estudio de Belice que nos proyecta, digamos, cuál podría ser el cambio o la pérdida de cobertura de bosque natural y pues al 2026 pues, se pronostica que va a haber una pérdida significativa, ¿verdad? Entonces, si esto es para la parte de Belice, nosotros esperaríamos un patrón pues bastante similar si mantenemos, digamos, el mismo sistema o el mismo tipo de consumo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros pretendemos, ¿no? O nosotros como científicos, o nosotros como institución, nosotros como nación o como país, nosotros lo que queremos es pues, llevar todas esas áreas que se han visto degradadas o que están degradadas y tratarlas de reincorporar o tratarlas de recuperar, ¿no? A un estado lo más similar posible, ¿verdad? A algo natural. Y sabemos que en la naturaleza pues hay una variabilidad también, ¿verdad? Entonces, nuestra intención pues es recuperar estas, identificar cuáles son esos factores que están haciendo que estos ecosistemas se degraden, pues tratar de eliminar estos estresores y tratar de recuperar la funcionalidad y la cobertura, ¿verdad? Y todo esto pues es un proceso continuo que lo tenemos que evaluar en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces esto se me fue, perdón, pero entonces antes de que empecemos, digamos, a hablar sobre la restauración, yo creo que hay que aterrizar en dos términos, ¿verdad? Siempre, en dos conceptos, siempre nos preguntamos, ¿no? Es que un sistema querramos nosotros también recuperar, tiene que tener la capacidad o alta resiliencia, ¿verdad? Es decir, que se pueda mantener en el tiempo sin que haya una intervención o una acción humana, ¿verdad? Y entonces todo esto pues va a depender también del grado de degradación que tengan estos ecosistemas. Sin embargo, pues hay ecosistemas, digamos, que nosotros podemos todavía visualizar en el paisaje de que tienen alta resistencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que si hay disturbios, digamos, moderados dentro del ecosistema, pues estos ecosistemas van a ser altamente resistentes, ¿verdad? Pero siempre hay unos umbrales que si nosotros no hacemos, digamos, un manejo responsable, si es que lo vemos de esa forma, que estamos aprovechando algún recurso, pero lo estamos aprovechando responsablemente, pues estos disturbios no van a tener un efecto en la degradación del ecosistema y este ecosistema va a ser altamente resistente, ¿verdad? Pero si nuestras acciones pasan ese umbral de resistencia, pues entonces la respuesta del ecosistema se reduce, ¿verdad? Se disminuye también su funcionalidad y para nosotros poder restaurar esos ecosistemas tenemos que remover esos disturbios, ya sea bióticos o abióticos, para poder entonces darle ese chance al ecosistema, ¿no? Que se pueda recuperar y si se recupera, pues la resiliencia va a ser alta, ¿verdad? Todo esto va a depender, digamos, del contexto del ecosistema que estemos evaluando en su momento, ¿verdad? Entonces, algo interesante también y algo importante que nosotros tenemos que tener en mente, es que a nivel de paisaje nosotros vamos a tener diferentes estados estables o diferentes estados alternos, ¿verdad? Un estado estable puede ser un bosque totalmente maduro o un estado estable totalmente degradado, ¿verdad? Pero entre esos dos extremos, pues vamos a tener diferentes estados alternos que nosotros tenemos que priorizar, ¿no? En cuál de ellos invertir, digamos, mayor esfuerzo para poder recuperar, ¿verdad? Es probable que algunos ecosistemas estén altamente degradados y que en términos de esfuerzo y financiamiento pues sean muy difíciles de recuperar, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar dentro de todo el ecosistema pues los estados que tengan, digamos, mayor probabilidad de recuperarlos, y eso implica pues eliminar algunos disturbios abióticos o bióticos, ¿verdad? Dependiendo
del factor que esté limitando su recuperación. Y la importancia de conocer estos estados alternos dentro del ecosistema es importante porque nos van a permitir entonces dar ese monitoreo que nosotros queremos dar a largo plazo, ¿verdad? Y el monitoreo es algo importante a nivel de proyectos o acciones de restauración, porque eso nos va a estar diciendo qué tan exitoso es nuestra técnica, nuestra propuesta, o qué debemos de estar modificando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y eso es, digamos, son datos que no los tenemos a nivel de país, y esto es por el mismo sistema de investigación que tenemos, ¿verdad? La mayor parte de los financiamientos son para 1 o 2 años. Entonces, después de esos años, pues ya se limita mucho, digamos, el monitoreo, ¿verdad? Entonces, no tenemos datos suficientes como para poder identificar, digamos, un éxito rotundo, ¿verdad? En todos los programas o acciones de restauración que estemos desarrollando. Y algo importante es de que siempre tenemos que tener, por ejemplo, un ecosistema o un área que va a ser nuestro punto de referencia, porque eso, digamos, es importante, porque eso nos define el objetivo y la meta, ¿verdad? Y eso pues, y dependiendo del ecosistema o del área que nosotros tengamos como objetivo final, pues de eso va a depender las técnicas y las modificaciones que podamos realizar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, es los indicadores, ¿verdad? Hay muchos indicadores, han hecho algunas propuestas de indicadores para el país, pero son demasiadas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que aterrizar un poco esos indicadores y tratar de incorporar los que tengan un poco de más sentido, ¿no? a nuestro proyecto de restauración. Los indicadores son muchos, como les mencionaba, y pueden venir desde las áreas basales hasta medir, digamos, alturas, medir densidad de tallos, medir densidad de árboles adultos, densidad de plántulas, densidad de juveniles, ¿verdad? Hay muchos indicadores o parámetros que nosotros podemos estar evaluando y monitoreando para ver si estamos logrando el éxito de la restauración, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, en este estudio, pues ellos tienen para explicar, ¿verdad?, estas imágenes, es de que en este estudio, pues ellos tienen diferentes técnicas de restauración y tienen un área que es la referencia, ¿verdad?, que en este caso es un bosque maduro, y tienen el área basal como un parámetro de comparación, ¿no?, para monitorear el éxito de la restauración. Estas técnicas utilizadas son plantaciones mixtas. Esto es digamos, una regeneración natural adyacente a un bosque maduro, y esta es una regeneración o unas técnicas de restauración pasiva, ¿no?, que no están adyacentes o que no están vecinas a bosques maduros. Y si evaluamos la parte del área basal, pues nos damos cuenta que estas técnicas todavía no han logrado el objetivo, ¿no?, de alcanzar áreas basales similares a las del bosque de referencia. Y así podemos ir, digamos, con la densidad de árboles adultos, podemos ir evaluando la altura, podemos ir evaluando la densidad de juveniles, el diámetro a la altura del pecho, ¿ya?, la densidad de plántulas, incluso la cobertura de dosel o las partes de sotobosque, ¿verdad? Entonces, aquí en las partes de sotobosque, pues es algo interesante, ¿verdad? Porque como estas, parece que hay mucho más, digamos, grupos, ¿no?, vegetales en las técnicas de plantación mixta, de restauración pasiva, ¿no?, comparadas con las de bosque maduro, ¿verdad? Pero entonces, cada uno de los indicadores que nosotros queramos incorporar, ¿verdad? Al principio tal vez pueden ser varios, pero en el momento, en el monitoreo, nos vamos a ir dando cuenta de cuáles realmente pueden ser los más funcionales, ¿verdad? Esto, digamos, pueden ser los indicadores si nos basamos en estructura del bosque, ¿no?, que queremos recuperar. Pero si nos enfocamos en riqueza de especies, también podría ser otra variable adicional
en la diversidad o simplemente en la composición, ¿verdad? Entonces, son indicadores adicionales que nosotros pudiéramos incorporar, ¿verdad? Y nosotros esperaríamos, digamos, en el tiempo, ¿verdad?, que esta composición de estas tres técnicas utilizadas se hicieran un poco más a la derecha y se parecieran bastante al bosque maduro, ¿verdad? Si esa fuera nuestro objetivo de restauración, ¿verdad? Recuperar esa composición de especies a largo plazo, ¿verdad? Hay otras técnicas que se han utilizado, las que se han publicado, ¿no?, para evaluar, digamos, las condiciones del suelo en distintas técnicas también de restauración, ¿verdad? Algunas ya utilizando sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Pero lo importante es siempre tener un área que es la referencia, ¿no?, que nosotros querramos evaluar el éxito, ¿verdad? Algo importante es también, dependiendo del tipo de degradación que tengan las áreas, así pueden ser, digamos, las técnicas que se estén proponiendo. Porque si vemos, digamos, en estas gráficas, ¿verdad? Tenemos áreas restauradas versus las áreas degradadas, pero con un historial de pastura o con un historial de agricultura, ¿verdad? Entonces, en términos, si evaluamos las técnicas de regeneración natural con una degradación de pastura, pues parece ser que la regeneración natural es, digamos, es la más propicia o es la más recomendable cuando la degradación corresponde a esta categoría, ¿verdad? Sistemas agroforestales parecen no tener ninguna relación, ¿verdad? En términos de los servicios ecosistémicos evaluados, no hay una diferencia entre los servicios recuperados y los que provee las áreas degradadas de pastura, ¿verdad? Ni la nucleación, ni la restauración, ni la reforestación con especies nativas ni exóticas, ¿verdad? Pero si son áreas degradadas de agricultura, por ejemplo, entonces la regeneración natural, los sistemas agroforestales y la reforestación con especies nativas, pues parecen ser las técnicas que mejor éxito han tenido, ¿verdad?, en términos de los servicios ecosistémicos evaluados. La nucleación, pues no hubo una diferencia significativa, y la reforestación, pues de exóticas, pues parece tener un impacto menor, ¿verdad? O proveer de menos servicios que las áreas degradadas con agricultura, ¿verdad? Esto es si evaluamos las técnicas. Ahora, si queremos evaluar los servicios, por ejemplo, nosotros podemos evaluar los atributos del suelo, el carbono acumulado, la diversidad, ¿verdad? Y podemos ver qué tan buenos han sido nuestras acciones, ¿no?, para poder recuperar la composición física, química de los suelos, ¿no? Y en este caso, pues si lo evaluamos de forma general, pues parece que sí se han recuperado los atributos o las variables o los parámetros medidos en términos de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Pero en general, pues parece que la parte de protección de la biodiversidad es uno de los servicios que más éxito se ha tenido en las distintas acciones, ¿verdad? Y en suelos de agricultura, pues parece que la mayoría de los servicios se han recuperado o restaurado, ¿verdad? Esto es importante, digamos, cuando tenemos un monitoreo relativamente largo, ¿no?, que nos permita hacer este tipo de análisis, ¿no? Porque algunos servicios que querramos evaluar, pues no puedan, digamos, tenerse algún resultado positivo si no es un monitoreo a largo plazo, ¿no? Entonces hay algunas estrategias de restauración que se han recomendado, y hay algunos parámetros de servicios ecosistémicos que se recomiendan, ¿no?, para poder evaluar el éxito o el fracaso de nuestras acciones. A nivel de país, digamos, el ejercicio que nosotros hemos hecho, y este ejercicio fue a base, digamos, de la revisión de la literatura, de informes de tesis, al menos los que están disponibles en Internet, ¿verdad? Y los informes de DIGI, los informes de SENACID, ¿verdad? Y algunos documentos que ha generado la FAO o que han generado, digamos, GIZ, el INAB,
¿no? Entonces tratamos de revisar toda esa literatura para poder identificar cuáles son las técnicas que se han implementado o cuáles son las técnicas que se han sugerido, ¿no? O se sugieren para recuperar algún ecosistema en particular, ¿verdad? Entonces, esto es algo preliminar. Estamos haciendo, aparte de la revisión de la literatura, pues estamos teniendo conversaciones con algunas instituciones que están desarrollando proyectos de restauración a nivel de país y estamos tratando pues de lo que no está publicado, digamos, ya sea como tesis, como documentos técnicos o como artículos científicos, y que las instituciones, por ejemplo, que desarrollan estos proyectos no los tienen disponible en línea, pero que tienen, yo doy fe de que tienen un conocimiento bastante amplio sobre el tema, ¿verdad? Entonces estamos haciendo conversaciones para poder, digamos, tener esa información, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, pues hemos revisado alrededor de 39 documentos, ¿verdad? Y he hecho algunas conversaciones con alrededor de siete instituciones a nivel de país, ¿verdad? Entonces, estas son las técnicas que más o se han recomendado o se han implementado, ¿verdad? Una de ellas, pues más del 50% de los documentos revisados, pues han recomendado la regeneración como una estrategia eh, para recuperar y restaurar las áreas degradadas, ¿verdad? Algunos estudios vienen de los bosques nubosos de Occidente, de los ecosistemas de coníferas, ¿verdad? Y algunos proyectos, algunos documentos que vienen y artículos de la parte norte de Petén, ¿verdad? Varios trabajos lo ha hecho Godínez, si no estoy mal, ingeniero Godínez, Martínez, y trabajos de Manolo García también, que ha trabajado en la parte de la regeneración en algunas áreas protegidas, ¿verdad? Entonces, esta regeneración parece, o la técnica de regeneración parece estar, digamos, bastante recomendada. Una es porque la inversión no es mucha, ¿verdad? Y se recomienda también en áreas protegidas, ¿verdad? En donde no se debe de hacer ningún tipo digamos, de intervención y de colocar especies, digamos, que no correspondan a las que están dentro del mismo ecosistema, ¿verdad? Y porque hay bosques maduros y porque la fuente de semilla y la fuente de dispersores está ahí a la par, pues entonces la regeneración natural pues es bastante rápida, ¿verdad? Incluso han identificado qué especies se deberían de proponer dependiendo de la sucesión, ¿verdad? Que podamos identificar en el paisaje, ¿verdad? Entonces, regeneración es el más del 50%, sistemas agroforestales, más del 40% de los estudios. Especies nodrizas es otra técnica que se utiliza mucho, ¿no? Y que parece estar relacionada a ecosistemas extremos, ¿verdad? Extremos en el sentido de que se utilizan especies nodrizas para amortiguar el efecto de heladas, ¿no? En los ecosistemas de alta montaña y en bosques secos para reducir, digamos, los efectos de calor o para tener un poquito de más humedad, ¿verdad? Y después vienen otras que tienen menos mención en los documentos evaluados. Esto sería regeneración natural, ¿verdad? Se han recomendado mucho, incluso son modalidades que están dentro del ProBosque, ¿no? que incentiva el INAH y que se le está dando, digamos, bastante peso, ¿no? Es una de las técnicas que se propone, además de enriquecimiento, además de completación, o ahora pues se quiere incluir otras técnicas como el manejo el manejo de rebrotes, ¿no? Que puede ser el caso de encinos. Sistemas agroforestales, pues, me sorprendió que no fuera el primero, porque yo creo que hay muchas instituciones que han estado fortaleciendo esta parte, ¿verdad? FAO es una de ellas que ha estado, digamos, tratando de recuperar las áreas degradadas o diversificar las áreas de cultivo, ¿verdad? Que eso, digamos, es un aporte bastante positivo porque se tiene mucha literatura, ¿no? De que sistemas agroforestales
pues, genera muchos servicios, no solo en términos de biodiversidad de especies, sino que también en la recuperación de suelo, reducción de la erosión, incluso la recuperación la recuperación y fertilidad de suelos, ¿no? Entonces, pues ya hay mucha información sobre esto y algunos modelos que se han propuesto, ¿verdad? ¿Qué especies se deberían de estar sembrando con cuáles, ¿no? Dependiendo del cultivo principal, que puede ser cacao, que puede ser maíz, ¿no? Que puede ser incluso maíz, pasto, ¿verdad? En un sistema silvopastoril. Entonces hay muchos trabajos, incluso SECON creo que sacó algún trabajo, no sé si es en el Senacid, que evaluó los sistemas agroforestales, ¿no? Y que lo recomendaba, ¿no? Como para recuperar áreas degradadas en la parte de la región de La Chona, ¿verdad? Entonces son sistemas agroforestales que han sido bastante utilizados, ¿verdad? Y que la misma comunidad, por ejemplo, conoce de estos sistemas o conoce de estos modelos, ¿verdad? Muchos te dicen que la restauración, pues es una ciencia relativamente nueva, pero que el conocimiento y la implementación de estas técnicas de restauración, pues vienen ya desde conocimientos ancestrales, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Y pues se ha hecho bastantes estudios en estos sistemas agroforestales que se llaman Kuksurrum, yo no sé si lo pronuncio bien, pero estos son unos sistemas que ha trabajado mucho la FAO, si no estoy mal, ha hecho algunos documentos relacionados a esto, incluso se han hecho tesis del CATIE, evaluando estos sistemas agroforestales en donde regularmente hay siembra de árboles en hilera, que son las maderables, ¿no? O en este caso, leucaena y Gliricidia sepium, que son las dos especies que regularmente, digamos, son las especies que más utilizan en este sistema agroforestal, porque son especies que fertilizan el suelo, ¿no? Que tienen alto contenido, que pueden darle alto contenido de nitrógeno. Entonces mantiene, digamos, el suelo bastante fértil, ¿no? Entonces lo que hacen, pues, es sembrar estas dos especies principalmente y hacen algunas podas, ¿no? Para poder regular la intensidad de luz, ¿no? Para no tener, digamos, pérdidas en la producción del maíz en este caso, del frijol o del sorgo, ¿no? Y entonces todas estas podas periódicas lo que hacen es mantenerlas en el suelo. Uno es porque evita entonces la erosión y porque se va degradando, ¿no? Y entonces forma parte del ciclo de nutrientes en estos sistemas, ¿verdad? Y entonces han hecho algunos análisis y han visto de que se mantiene mucho más humedad en estos sistemas agroforestales y la producción, pues, es mucho mayor, ¿verdad? Y en estos sistemas, pues, también se pueden alternar o siembran algunas especies como los plátanos, algunas palmas que las utilizan para hacer escobas o algún tipo de artesanía, ¿verdad? Entonces, sistemas agroforestales es bastante, digamos, recomendado a nivel de país. Las especies nodrizas que les mencionaba, estas especies las han utilizado mucho para mantener, digamos, alta sobrevivencia y buen crecimiento de pinabete en la parte de coníferas del país, San Marcos, Huehuetenango, y en la parte de bosques secos, pues también se promueven, ¿no? Para poder recuperar las áreas degradadas, ¿no? Y algunos cactus, por ejemplo, se recomiendan como especies nodrizas, ¿verdad? Entonces, pareciera que las especies nodrizas están relacionadas a ambientes bastante extremos. Y las otras, pues, son las chinampas, ¿no? Las que han establecido en bosques de manglar. El SECON también ha hecho algunos trabajos en la parte de ahí, y NAO también está haciendo bastante esfuerzo para recuperar algunas áreas, ¿verdad? Y también, pues, con la cooperación internacional se tienen varios proyectos para recuperar las áreas degradadas de manglares, ¿verdad? Y para esto, pues, se utilizan algunos tubos de Reli, ¿no? Que es para aumentar la sobrevivencia y protegerlas de la marea, la subida y bajada de la marea. Y estas chinampas, pues, es un conjunto, ¿no? Es una mezcla de transposición del suelo y esta nucleación, ¿verdad? Que es la agrupación de individuos, ya sea de una misma especie o de varias especies, ¿no? Y se supone
que a partir de ahí pues va a facilitar una expansión del bosque, y si tenemos varios núcleos de restauración en el área, pues entonces estas se van a conectar en algún momento, ¿verdad? Esta se ha utilizado mucho también y al parecer tiene buen éxito con Pinabete, ¿verdad? Unos me han dicho que sí ha tenido éxito, otros me dicen que no, pero bueno, lo que hablan son los datos, ¿verdad? Pero al parecer en la parte de manglar, pues estas técnicas son bastante utilizadas y recomendadas. Lo otro que no se había, digamos, menos del 1% o menos del 5% de los estudios, pues, mencionan el manejo de rebrotes, ¿verdad? Y esto es algo que debería priorizarse, porque en encinos, por ejemplo, esto es bastante común, ¿verdad? Y es una especie que se utiliza mucho para leña y que tiene un alto valor ecológico, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho algunos ensayos acá de rebrotes, hemos sembrado algunos encinos, y ahí sí que por pura mala suerte y buena suerte, ¿verdad? Viéndolo así de las dos maneras, es de que el área que teníamos ahí para recuperación se quemó, y es el área en donde teníamos algunas siembras de encinos, ¿verdad? Entonces, pues para mala suerte teníamos solo un mes de monitoreo, pero por lo menos teníamos, digamos, la información de altura de estas especies o de estos individuos antes del incendio. Entonces lo que hicimos pues fue darle un seguimiento a estos individuos que se quemaron. Muchos pues se murieron, ¿verdad? Pero pudimos ver una capacidad de retoño al primero y al segundo mes de haberse incendiado, ¿verdad? O haberse quemado el área. Entonces, algo interesante es de que los individuos, digamos, que tenían más de 15 centímetros, tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir o de retoñar en este caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que el manejo de rebrotes debe ser algo que se debería de recomendar siempre en los ecosistemas de pino encino. Barreras muertas son otras técnicas también poco mencionadas, pero que resultan ser bastante sugeridas para conservar el suelo y evitar la erosión, ¿verdad? Y otras técnicas que pueden ver en este pequeño documento que ha sido desarrollado por FAO y por el INAH, en donde mencionan, ¿no?, otras técnicas que se pudieran implementar para conservar y recuperar el suelo, ¿verdad? En términos de las especies utilizadas, la verdad es que son muchas, ¿verdad? Hay alrededor de 253 especies propuestas a nivel nacional. Y algo importante es que 244 son nativas, ¿verdad? Y solo 9 introducidas. Entre las introducidas, pues está eucalipto, está melina, ¿verdad?, que son especies que sean con alto valor comercial, ¿verdad? Ya que la utilizan para madera, o en el caso de eucalipto lo están utilizando como un sustituto de recurso de leña en la parte de la costa, ¿verdad? Y eso lo maneja, digamos, hay algunos ejemplos, algunos estudios que ha realizado, por ejemplo, el ICC, ¿verdad? Pero es como, digamos, para un sustituto a modo de frenar la reducción de bosque, el poco bosque natural que pueda existir todavía en la parte de costa, ¿verdad? Pero algo bueno es de que no son dominantes, ¿no?, las especies introducidas, las que se recomienden para este tipo de acción a nivel de país, ¿verdad? Y entonces de esas 244, 135 pues son especies amenazadas, y 128 están bajo el listado de especies amenazadas, 19 para el listado de CITES y 118 para bajo los criterios de la UICN, ¿verdad? Entonces, algo importante es de que como hay muchas especies que se pueden, pues que se proponen, ¿verdad? Entonces, ¿qué especie utilizar? Pues dependerá mucho de la localización geográfica, las características de degradación y topografía del lugar y objetivo de la restauración. De las especies que han mencionado o de las que han publicado, más del 40% está, digamos, de las especies propuestas son del bosque nuboso, cerca del 30% para bosque seco,
alrededor del 20% para coníferas, y luego, pues, para los otros ecosistemas es menos del 20% de las especies propuestas, ¿verdad? Entonces, vemos que para el bosque seco y bosque nuboso, pues, es las especies que más, los ecosistemas con más especies recomendadas para restaurar, ¿verdad? Y de todas estas especies que se han propuesto, pues, de los usos que han tenido mayor relevancia, pues es el ecológico, ¿verdad? Cerca del 30% de las especies sugeridas es con valor o con un sentido ecológico. Luego viene el energético, maderable, para utilizar, digamos, específicamente en sistemas agroforestales, ¿verdad? Y luego, pues ya se va reduciendo el porcentaje de especies para cada uno de los usos que se mencionan, ¿verdad? El ecológico, bueno, perdón, entonces de todas estas especies que se han reportado, pues las podemos identificar, digamos, de la cantidad de uso, de los usos que se han propuesto por ecosistema, ¿verdad? Entonces vemos que para el bosque nuboso, la mayor parte o para la mayoría, digamos, para la mayoría de los ecosistemas, pues las especies que se han sugerido es basadas en un solo uso, ¿verdad? Y luego se va reduciendo, digamos, la cantidad o el porcentaje de las especies de acuerdo a la cantidad de usos que se han mencionado en los diferentes estudios, ¿verdad? Entonces, algo interesante es de que para el bosque nuboso, las especies con un solo uso, pues son más del 80%, ¿verdad? Entonces, si hacemos, digamos, un filtro para ver cuáles son los usos únicos que se les han dado a las especies a nivel de todos los ecosistemas, es de que la mayoría son con cerca del 38% de esas especies con un solo uso, que representa el 59.7% de las especies mencionadas, es con un valor ecológico. Luego viene con un valor energético, ¿verdad? Que son, digamos, los dos usos que más se ha hecho ver en los diferentes documentos. Y esto es algo interesante porque, digamos, esto que es para más bosque nuboso, pues se han hecho varios estudios, ¿verdad?, sobre las especies nutricias, ya sea del quetzal o del pavo de cacho, y que son especies que regularmente se han recomendado para restaurar los ecosistemas de bosque nuboso, ¿verdad? Entonces, la explicación del por qué la mayor cantidad de las especies son con un solo uso en bosques nubosos corresponde a estos estudios que se han desarrollado en el país, ¿verdad? Que son restaurar con especies que sean nutricias de estas dos aves simbólicas, ¿no?, que hay en el país. Y la parte energética es también porque se han hecho muchos estudios o varios estudios sobre encinos, ¿verdad?, que tienen un alto valor ya sea ecológico, porque algunos ecosistemas de pino-encino pues son hábitat para esta especie que está amenazada y que es que viene desde Texas, ¿verdad?, que es el chipe cachetes dorados, y que lo hemos encontrado en varios, en los ecosistemas de pino-encino del país, ¿verdad? Entonces, este otro porcentaje pues corresponde a que la mayoría de las especies también que se han propuesto para recuperar bosques de pino-encino pues corresponde prácticamente a todas las especies que se han, digamos, las especies que se han listado para Guatemala, y porque también tienen un alto valor ecológico, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, pues estas serían las especies con mayor diversidad de uso, que yo creo que también sería interesante conocerlas, porque entonces podríamos proponerlas en los ecosistemas que correspondan, ¿no? Porque sabemos que va a tener pues, mucha diversidad de uso, ¿verdad? Ya sea alimenticio, medicinal, maderable, energético, el ecológico, ¿verdad? Y otros pues ya muy particular de alimentos, no sé si lo había mencionado, o la parte de sistemas agroforestales también, ¿verdad? Entonces, estas son las especies con mayor diversidad de uso que se han propuesto, ¿verdad? Y los vacíos de información, para ser bastante breve,
aunque la lista de especies nativas propicias para la restauración, como la hemos visto, es bastante extensa, se carece de protocolos de propagación estandarizados para la mayoría de las especies que se han propuesto, principalmente aquellas con que no tienen un valor comercial, ¿verdad? Y que tengan, por ejemplo, un valor ecológico, ¿verdad? O que tengan un uso muy local, como ha ocurrido en algunas comunidades de Occidente, ¿verdad? Entonces, la misma limitación de las plantas o de las semillas de estas especies nativas, pues ha generado que se sigan utilizando las especies que tradicionalmente se han utilizado en las plantaciones comerciales, ¿verdad? Porque entonces seguimos viendo que se sigue restaurando con pino, con ciprés, ¿verdad? ¿Qué otra especie es bastante utilizada? Sí, caoba, cedro, ¿verdad? Entonces, aunque son especies nativas, pues siempre han tenido un uso muy sesgado a lo comercial, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante a que se promueva el establecimiento de viveros o se promueva el estudio de la germinación, ¿verdad? De la germinación de las especies, de todas las especies nativas y su capacidad, ¿verdad?, de que puedan ser reproducidas en viveros, ¿verdad? Entonces yo creo que eso como academia nos toca hacer, ¿verdad? Y lo bueno es de que tenemos un montón de especies, ¿verdad?, que podemos empezar a trabajar. Entonces con esto termino. Muchas gracias.